En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de este debate desde Ceres en Vitarte. El pueblo se pronuncia. Vamos a ver pasajes, pues, cómo el pueblo analizó y se pronuncia, pues, desde este sector de la capital peruana. Tuvo una economía de modelo neoliberal, de modelo liberal. En el mundo hubo una economía de modelo liberal que fracasó. Un poquito acérquese para que pueda pasar el carro, por favor, hermano. Acérquese, muchachos. En el mundo hubo una vez un modelo que se llamaba liberal que fracasó. Tuvo que ser reemplazado por otro modelo llamado desarrollista, que es el que tuvo el mundo y el Perú durante algunas décadas. Pero el modelo desarrollista tuvo sus límites y ahora ha sido reemplazado por el neoliberalismo, pero tú tienes que saber qué significa este modelo en la realidad, en la práctica, cómo se mastica esa palabra, qué se entiende. En primer lugar, el modelo neoliberal, hermano, el modelo económico neoliberal, que es el responsable de que hoy día, por ejemplo, la mayor parte del Perú no tenga empleo y tenga que autoemplearse, como lo que vemos nuestros hermanos acá en el mercado. Hay estos hermanos que lo vemos acá en el mercado autoempleándose, la clase dominante lo romantizan y le dicen emprendedores. Claro, pues, si no tienes chamba, estás excluido del sistema económico, tienes que buscártela. Pero te dicen, no, son emprendedores para dorarle la píldora, pues, ¿no? Para maquillar con palabras bonitas una situación de exclusión económica. Porque una persona correctamente empleada tendría un trabajo estable, trabajaría 8 horas, tendría seguro social, tendría aportación al sistema pensionario, tendría cierta estabilidad como la que existía en el antiguo modelo desarrollista. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿qué tiene que ver el neoliberalismo con la constitución política actual? Tiene que ver mucho, porque los modelos económicos en los países, como en el Perú, se establecen por constitución política. La constitución política tiene un capítulo económico, que es el que ningún partido de las clases dominantes quiere cambiar. Dice, no, hay que hablar de cómo cambiamos políticos, hay que hablar de cómo cambiamos jueces, pero esto de acá, no me lo toquen esto. Entonces, nosotros tenemos que entender en primer lugar que el modelo económico neoliberal se constituye en la constitución de política en el capítulo económico. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Compartan, Constitución de tenemos 93, ¿no es así? ¿Qué pasaba en aquel tiempo en el Perú? 1992 al año 2000, en este periodo, porque antes de 1992 teníamos una moneda. ¿Cómo se llamaba esa moneda? ¿Cómo se llamaba? El INTI, ¿no es así? El INTI en el año 92 se aplica un show económico, es decir, un show económico que lo pagó la clase trabajadora, porque los ricos no se afectaron, agarraron, cerraron su capital y chao, pero lo que pagaron fueron gente como nosotros. El peso de la crisis cayó sobre nuestro hombro, no cayó sobre los 12 apóstoles, la gente que va a estar en el Perú. Lo cambiaron al nuevo sol. ¿Por qué nuevo sol? Porque en la década del 70 existía el sol de oro peruano. Como desapareció el sol de oro y fue reemplazado por el INTI regresó al nuevo sol. Ahora se llama sol nada más. Hicieron el cambio en moneda, hicieron el cambio de constitución política y cambiaron el capítulo económico. ¿Cuál era la finalidad de cambiar el capítulo económico? Dijeron que en el Perú hay una crisis en aquel tiempo, hay una crisis de inflación. ¿Por qué se produjo esa crisis de inflación en el Perú en aquel tiempo? Porque había empezado a fracasar un modelo económico del capitalismo que existía en nuestro país, que se llamaba el modelo desarrollista. Tuvo sus límites, así como este modelo está empezando a tener sus límites y está empezando a caducar, el modelo desarrollista en el Perú tuvo sus límites, pero con todos sus límites tenía sus beneficios y sus bondades. Este modelo desarrollista fue el que sacó a Corea del Sur de su situación, de su desarrollo y la vuelta en una potencia tecnológica. Pero si tú pones el modelo desarrollista en manos del partido aprista, hermano, se va a ir a la, disculpe la palabra, se va a ir a la mierda contra el país. ¿Qué se hacía con el modelo desarrollista? ¿Qué hizo Corea del Sur? ¿Qué le dijo a la gente que quería generar industria en Corea del Sur? Le dijo, ¿tú quieres poner industria de tecnología? ¿Quieres poner industria de tecnología de punta en diferentes ramas de la actividad? Yo como Estado te voy a apoyar. Si tu dólar vale 4, yo te voy a subsidiar para que lo compres a 2. Y con ese dólar subsidiado, la condición es que tú adquieras maquinaria, industria, inviertas en ciencia y tecnología para desarrollar el país. Esa es la condición.
Entonces los que querían cambiar Corea, los chinitos coreanos, dijeron, ya está bien, el Estado me va a apoyar a condición de que yo invierta en ciencia, tecnología e industria. Industrializaron Corea del Sur. ¿Qué hizo Alan García en aquel tiempo? Le dijo a sus apristas, señores, yo les voy a dar un bonito dólar subsidiado. Ese dólar, ¿cómo se llama, hermanos? Los mayores. MUC, ¿no es así? Dólar. ¿Qué hicieron los apristas? ¿Qué hicieron los empresarios apristas cuando el dólar remueve, hermano? ¿Invirtieron en tecnología, en industria del país? No, sino que... Claro, pues, hermano, ¿qué hacían? Compraban dólar subsidiado y se iban al mercado paralelo y lo vendían al precio de mercado. Comprabas el dólar a 2 y lo vendías a 4. No se invertía en industria, no se invertía en tecnología, no se invertía en nada. Por eso que el Perú fracasó. Por eso que el modelo desarrollista en el Perú generó una inflación brutal, porque había especulación en manos del partido aprista, que son los mismos que hoy en día defienden el modelo neoliberal, pero que fueron ellos que nos llevaron a la ruina del Perú. ¿Qué pasó? Esa crisis que hubo en el Perú, económica en aquel tiempo, fue aprovechada por las clases dominantes para implementar un modelo económico que les favorezca, con derechos sociales casi nulos, sobre todo los derechos laborales. ¿Qué dijeron? Vamos a crear un país cuya estrategia de crecimiento ya no sea crear ciencia, tecnología e industria, sino sea fundamentalmente exportar materias primas, nada más. Porque en el Perú antes había más industria. Los que viven acá en este barrio se acordarán, por ejemplo, acá en la carretera central hay una fábrica que ha cerrado, la Nylon. ¿Se acuerdan de la Nylon? Claro. Sus trabajadores de la Nylon, ¿saben dónde compraban su casa? Los trabajadores de Nylon no se iban a vivir acá en las lomas, a ocuparlas legal o ilegalmente. El trabajador de Nylon creaba su cooperativa de vivienda, que está acá, de Santa Clara, a la espalda. ¿Cómo se llama esa cooperativa de vivienda? Manilsa. La expresión no es la Manilsa. ¿Qué era la cooperativa de vivienda de manufacturas? Nylon. El obrero joven de 20, 21 años que trabajaba en la Nylon podía aspirar a tener una casa propia de 120 metros cuadrados y construirla en una zona llana. Eso es lo que podía aspirar un trabajador. Hoy en día un obrero asalariado, solo a lo mucho que puede aspirar es a tener su casita bien arriba allá y esperar años y años que le pongan luz, agua y desagüe. Esa es la situación. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Que en aquel tiempo todavía había industria porque había un modelo desarrollista, así se llamaba, el modelo desarrollista. Había industria, pero en manos del partido aprista ese modelo fracasó y se convirtió en una alta inflación. No por falla del modelo, sino por falla de la clase política que tenemos en el Perú, que es altamente corrupta. Entonces, ¿qué hicieron las clases dominantes en el Perú? Vamos a implementar un modelo donde únicamente el Perú ya no genere industria, sino genere únicamente exportación de materias primas. Nos reprimarizaron. Un montón de industrias desaparecieron. Desapareció Nylon, desapareció la luminaria Hochschild. ¿Se acuerdan de Rayovac, que está acá en Santa Anita? Paradero Rayovac. Levadura, la fábrica de levadura, ¿se acuerdan? Cocina Surge, acá nomás, a la espalda, a la altura de Tila. O sea, en la avenida Argentina había una serie de fábricas donde en el Perú se ensamblaban autos. O sea, se generaba un nivel de industria que hubo en el Perú en la década del desarrollismo. Pero cuando vino el autogolpe de Estado e implementaron este modelo económico, ¿cómo se llama? Neoliberal. El Perú se reprimarizó. Dijeron, vamos a traer inversión para que únicamente inviertan donde tienen plata segura, que era exportación de materias primas, minas y petróleo. ¿Y qué hicieron para que vengan esa inversión del extranjero? Darles todas las facilidades para que no paguen impuestos, para que no asuman obligaciones. Por eso que existen los contratos de estabilidad tributaria. Regalarles, a cambio de que traigan su platita, echarnos prácticamente a regalarnos. Acércase, hermano, acércase, para que pase el auto. Kifa, ayúdale al auto a pasar, Aguiel. Entonces, hermanos, eso es lo que hay que entender en primer lugar. Nosotros somos Yachayhuasi. ¿Por qué ya somos Yachayhuasi? Porque somos tratamos de ser casa de saber, solo que queremos llevar el conocimiento a la calle. Correcto, para que... Entonces, este modelo neoliberal, le voy a poner acá, nos ha reprimarizado.
¿Qué pasa con esa gente que no encuentra empleo porque no hay industria en el Perú? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer lo que hacen nuestros hermanos. Tienen que convertirse, entre comillas, en emprendedores. Comprar, vender, ser ambulante, donde sea. Yo de niño, yo ahorita soy abogado y estoy estudiando economía. Pero de niño luego lo que hacía era ser vendedor ambulante y vender plátanos recorriendo y empujando mi triciclo, poseando con un parlante por todas las calles de Ate. Esa era mi chamba cuando era niño, cuando tenía 8, 9, 10 años. De ahí fui cobrador de combi, ¿no? Yo sé lo que es esa chamba, sé cómo se trabaja. Pero esa era mi realidad. Yo tenía esa realidad porque mi papá era un vendedor ambulante. Era alguien que no podía incorporarse al sistema. Así como gran mayoría del país. Nos dijeron que este modelo económico es el responsable del crecimiento del Perú. Nos dicen que es el responsable. Y aquí vamos a demostrar en 5 minutos, y con eso concluyo, por qué esa es una gran mentira. Porque te dicen, hemos crecido. El Perú ha crecido. Pero claro, cuando tú ves tu bolsillo no lo sientes, pero te dicen, mira la cifra, el Perú ha crecido. Vamos a ver por qué esto es falso, hermanos. ¿Qué es lo que pasó en esta década? 1992 al 2000, gobierno de Fujimori. ¿Cómo terminó el gobierno de Fujimori? Con una recesión. No había empleo. Por eso que su contrincante político, el Cholo Toledo, que hoy día está en el Perú y ya está detenido por corrupto, su lema que hacían en ese enfrentamiento político decía: Toledo más trabajo. ¿Quiénes se acuerdan de ese? Yo tenía ahí 16 años. Pero el Cholo Toledo decía: Toledo más trabajo. ¿Por qué? Porque no había chamba. ¿Qué proliferaron en medio del empleo precario? La service, ¿no es así? Todo el mundo decía la service, la service, la service. Esa era la forma en la que tenías tú que conseguir un empleo. Y los chibolos pagaban lo que más pagaban pato. ¿Aló? Claro, las service se crearon y se regularon en tiempo de Alan García. No se llamaban service, sino que empezaron bajo la modalidad cooperativa de trabajadores. Cambiaron la ley de cooperativas para que haya cooperativas que se conviertan y funcionen como service. Pero con Fujimori, o sea, Alan García dejó el cimiento y vino Fujimori y construyó el edificio completo hasta el último piso de la service. Y es por eso que en la década de Fujimori todos trabajaban bajo service, eras un semiesclavo, hermano. Mientras tanto, otros se llevaban nuestras riquezas. ¿Terminó como un modelo exitoso? No, terminó en recesión económica. ¿Por qué terminó recesión económica? Porque nos hizo muy dependientes del mercado extranjero. Hoy en día, hermano, está subiendo el precio de los alimentos, ¿no es así? Y te dicen, pero ¿por qué sufre el Perú tanto por la inflación? Si es que acá tenemos costa, tenemos sierra, hay bastantes valles agrícolas. ¿Por qué? Porque este modelo económico está en la agricultura familiar. No te estoy hablando de la agroexportación. El que siembra palta cenica para exportar, eso no lo vas a comer tú. Comerás pelosalo de exportación. Pero ellos no producen para nuestros alimentos, no le compramos a ellos. Lo que nosotros comemos acá es producto de la agricultura familiar. Es decir, ese campesino que ha venido a protestar hace 2, 3 meses acá en el Perú contra la señora Dina Asesina, es el que produce lo que nosotros comemos. Se llama agricultura familiar, a diferencia de agroexportación. Pero el modelo económico lo que hace es matar la agricultura familiar, así como mata al pequeño productor de gamarra. El pequeño productor de gamarra se queja por la importación china, porque tenemos un modelo económico que no protege al peruano que trata de salir adelante, sino que favorece una especie de libre competencia en desigual. Viene la importación china, le saca la mugre al productor peruano. ¿Qué tiene que hacer el productor peruano? No solamente enfrentarse a la competencia china, sino que oprimir al trabajador. Los que han trabajado en gamarra, jóvenes y mujeres, pueden ver que ahí se trabaja en los talleres en condiciones bien fregadas, ¿o no es así? Hay reportajes hasta por demás. Bien fregadas son las condiciones laborales en gamarra, en talleres. Parece el capitalismo del siglo XIX, preindustrial, bien jodidos. Pero en fin, este modelo económico que implementó la Constitución 93 de Fujimori terminó en el año 2000 con recesión, influenciado por la crisis de los tigres asiáticos, entre otras crisis más que hubieron en ese año. Nos hizo dependientes, muy dependientes de las crisis. ¿Qué es lo que pasó? Vino esta década, 2000 al 2008, hermano. ¿Qué es lo que pasó en esta época? Fue la época de oro del neoliberalismo en el Perú. ¿Por qué?
porque una serie de grupos de países emergentes de potencias, entre ellos la China, que hoy día se le están echando a los gringos, y en menor medida Rusia, porque en ese año empieza Vladimir Putin a tomar las riendas de Rusia y trata de transformar su país, que estaba gobernado por un alcohólico que era Boris Yeltsin. ¿Ya, correcto? En ese periodo empiezan a surgir unas pequeñas economías emergentes que hoy día se conocen como los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, ¿y quién? ¿Ah? Sudáfrica. Correcto. Entonces, en el mundo empezó a haber una serie de economías emergentes que demandaban materias primas, demandaban oro, cobre, diferentes tipos de metales. ¿Correcto? Y eso hizo que los grandes empresarios, grandes capitales extranjeros y nacionales, entre ellos Roca Benavides, que habían invertido su dinero en la minería, empiecen a vender, pues. Todo eso se le llama en inglés las commodities. Entonces, empezó a haber crecimiento del PBI en el Perú, del PBI, Producto Bruto Interno, porque el escenario internacional, el mercado mundial, empezó a demandar más materias primas y por lo tanto subieron los precios. Se habló del superciclo, recuérdense, del superciclo de las materias primas. ¿Qué mérito tuvo el neoliberalismo para que a nivel mundial se incrementen los precios de las materias primas? No tuvo nada. El Perú pasó en este tiempo, año 2000 a 2008, la misma época que tuvimos con Ramón Castilla durante el Guano y el Salitre. Todos saben por historia, tenía el colegio, espero que no se hayan tirado mucho la pera, que en el gobierno de Ramón Castilla, hace más de 2 siglos, el Perú tuvo muchísimos ingresos producto de la venta del guano y el salitre, y es por eso que incluso tuvimos una guerra, producto del guano y el salitre. Pero ese periodo se le llamó la prosperidad falaz, porque el país no se desarrolló, sino que los que se beneficiaron fueron solamente un puñado de ricos, un puñado de familias, lo que era la oligarquía, lo que dio lugar a la oligarquía. En este caso, el superciclo mundial de altos precios de las materias primas, lo que generó únicamente benefició a un puñado de inversionistas. ¿Y en qué condiciones ellos hacían su negocio? En condiciones de leyes laborales totalmente explotadoras a los trabajadores. La mayoría, service, tercerización. Pedro Castillo quiso acabar con la tercerización y esa es otra, entre otras las tantas razones por las que al final lo han sacado el gobierno mediante el golpe de Estado. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a seguir hablando de economía. Entonces, hermanos, ¿qué dijeron? ¡Qué bacán! Ya, yo voy a tomar ese tema más adelante, gracias hermano. Voy a retomar esa idea. ¿Qué pasaba en el Perú en esa década? 2000 a 2008 empezó a haber crecimiento, pues. El Cholo Toledo terminó su gobierno y decía, hemos crecido, ¿no? Alan García, que empezó a gobernar esos años, 2006, 2007, decía, estamos creciendo, hermanos, dijo, ¿no? El Perú creció, hermanos, la verdad, al 6%. 6% es una muy buena cifra. ¿Pero qué quiere decir 6%? No quiere decir que tu plata en tu bolsillo esté creciendo 6%. Crecer el 6% del PBI quiere decir que el Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza que se produce, ha crecido en un ritmo de 6% anual. Pero obviamente lo que jamás va a hacer este modelo es, todos trabajamos para producir esa riqueza, ese crecimiento de 6%, pero ese crecimiento no te va a favorecer a ti. ¿Qué le decían a la gente? Espera el chorreo. ¿Se acuerdan de esa palabra chorreo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Espera el chorreo, va a haber el chorreo, aguanta, va a haber chorreo, tiene que chorrear. Eso es lo que era el discurso de la clase política dominante en el Perú en el periodo 2000 a 2008. ¿Correcto? Ya, pero este crecimiento, hermano, no se debía al modelo, sino se debía a que a nivel internacional había una serie de países emergentes que estaban demandando más materias primas y eso a mayor demanda suben los precios, pues mientras más quieren de afuera, más suben los precios. Y eso favoreció. Claro, ¿qué pasó en el Perú en aquel tiempo? Hubo altos ingresos fiscales, altos impuestos se cobraban. ¿Qué hicieron los gobiernos corruptos con esos impuestos que empezó a llenarse la caja? Se empezaron a robar a través de las obras públicas. Te hacían obras, ¿no? En todo lado, y en esas obras pasaba la famosa coimisión. En ese periodo Odebrecht empieza a hacer obras. En ese periodo Alan García se paseaba en el Perú con Marcelo Odebrecht
daba conferencias a la prensa con Marcelo Odreg al costado y decía vamos a hacer las obras. Claro, iban a robar harto. No solamente robaba el gobierno central, también robaba el alcalde del pueblito más lejano. Entonces, el problema del Perú es la corrupción, sí, pero también quiere seguir trabajando Odreg y piensa seguir trabajando. Pero Odebrecht empezó, hermanos, amigos, empezó a robar en el Perú incluso mucho antes, su papá. De ahí Marcelo Odreg, el hijo, viene y continúa con la mafia, correcto. Pero en aquel tiempo, con ese harto de dinero que hubo de los impuestos, ya que cuyo mérito no fue el modelo económico, sino en los altos precios de las materias primas arriba, lo que hicieron fue robárselos, tirárselo, en hacer obras que ni siquiera sirven. En lugar de que Lima tenga un tren subterráneo que te lleve para Villa El Salvador, para Puente Piedra, Ancón, para Chosica, para todo, puta, te hacían bypass hasta por gusto. ¿Qué hacía Castañeda? Más obras, bypass, una serie de obritas, mini obras que costaban millones de millones, 4, 5, 20 veces su valor. Pero que ahí estaba el negocio, hermanos, estaba el dinero que se robaban. Entonces, este crecimiento es lo que nosotros podríamos llamar una prosperidad falaz. Prosperidad falaz, porque el peruano no se vio beneficiado. El peruano no se benefició, fue un periodo de prosperidad falaz. Seguimos. ¿Qué es lo que pasó en el 2008, hermanos? Hubo una gran crisis en Estados Unidos. Una gran crisis que se generó porque como los bancos necesitaban vender las casas que hacían las constructoras, hoy en día tú te quieres comprar un departamento, por ejemplo, en Jesús María, no tienes la plata, pues te dicen ya está financiado por el banco, lo compras y al final vas a tener que pagar al banco. Tu departamento te lo venden pero hipotecado al banco y todos los meses tienes que pagar al banco hasta que levanten la hipoteca. Lo que hubo en Estados Unidos fue una colocación loca de departamentos a todo el mundo y mucha gente no pudo pagar, pues, porque no creas que en Estados Unidos es el país de las maravillas también. Ellos tienen una gran crisis que se ve incubando ahí, pero no vamos a hablar de Estados Unidos, sino vamos a hablar del Perú, ¿correcto? Entonces hubo prosperidad falaz y en el 2008 fue la primera gran crisis que hubo de este siglo del capitalismo. El Perú entró en un periodo de recesión. El año 2009 tuvimos un crecimiento negativo, en rojo, y tratamos de recuperarlo. Pero todo eso se acabó porque en el año 2014, y acá voy a poner este añito, 2014, hermanos, los chinos, uno de este grupo de los BRICS, de los países BRICS, dijeron, ya no vamos a seguir creciendo del modelo que estamos creciendo nosotros. Porque los chinos ya se estaban imaginando que van a entrar en guerra comercial económica con los gringos. Hoy día todos ustedes saben que los chinos están en guerra económica con los gringos. Los rusos están en guerra militar con Estados Unidos. Pero los chinos están en guerra económica con Estados Unidos. Y los chinos empezaron a olerlas y cambiaron su esquema de crecimiento. Y ya no se empieza a demandar tanta materia prima como lo que hubo en este periodo, hermanos. Por eso que en este periodo se habló del 2014 hacia el 2021, se empezó a hablar de desaceleración económica, porque ya el Perú ya no crecía al 6%, crecía al 2%, al 3% en promedio. Ese era el crecimiento del Perú. Pero obviamente este crecimiento tampoco iba al bolsillo de los peruanos, iba al bolsillo de unos cuantos fundamentalmente. Entonces eso es lo que tenemos, desaceleración económica a partir del 2014 hasta el día de hoy. Y entonces, ¿qué es lo que dicen ellos para seguir maquillando la economía del Perú? Dicen, este modelo económico lo que ha hecho es sacarnos de la pobreza. Nos han sacado de la pobreza. Antes éramos 50% de pobres, entre pobreza y extrema pobreza. Y Alan García, los apristas dicen, Alan García nos dejó en 20%, 30% menos de pobreza. ¿Cuál es la pendejada, hermano? Disculpen la palabra. Lo que hace el INEI.